Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. En vídeos anteriores hemos visto que la termodinámica describe solo lo que puede sucederle a un sistema, pero no se detiene en estudiar cómo se ha alcanzado un determinado estado ni el tiempo requerido para que esto suceda. De esto se encargará la cinética química, que veremos más adelante. El hecho de que una reacción sea espontánea, tenga tendencia por sí sola a alcanzar un determinado estado, no nos va a permitir a través de la termodinámica estudiar el tiempo que tardará en alcanzar dicho estado, solo estudiar ciertas características. Es posible que podamos acelerar una reacción espontánea por medio de algún tipo de catalizador. Por ejemplo, en el caso de combustión de un hidrocarburo, ¿vale?, en un motor, la gasolina, si no fuera por la chispa producida en la bujía, difícilmente tendría lugar el proceso de combustión. Una reacción espontánea es termodinámicamente posible. No así el caso contrario, jamás existirá un catalizador que acelere un proceso no espontáneo. Nunca obtendremos un hidrocarburo a través de CO2 y agua. Dos sustancias presentan afinidad o inestabilidad termodinámica cuando la reacción entre ellas es espontánea. Si vertemos la cantidad suficiente de bromo líquido en una botella y la tapamos, parte del bromo líquido se evapora y el resto se queda en estado líquido. Cuando la cantidad de líquido no varía y la presión del gas es constante, se dice que se ha alcanzado un equilibrio. Podemos alcanzar el mismo estado a partir del bromo gas a alta temperatura e ir enfriándolo. Otro ejemplo sería partiendo de cierta cantidad de cloruro sódico en agua. Al agitar una parte de este se disuelve, y cuando la cantidad de sal disuelta permanece constante se dice que se ha alcanzado el equilibrio. La disolución se ha saturado y no se puede disolver más sal. A este estado podríamos haber llegado también a partir de una disolución saturada a alta temperatura. Al ir enfriando la disolución, parte de la sal precipitaría y llegaremos al mismo estado de equilibrio. Un sistema en equilibrio se caracteriza porque sus propiedades macroscópicas, aquellas que es posible observar, presión, masa del líquido, concentración, pues no varían con el tiempo. El estado de equilibrio se alcanza en un sistema cerrado, es decir, no se puede intercambiar materia con los alrededores. Si en nuestro ejemplo de cloruro sódico en agua estuviera entrando agua continuamente en el recipiente, jamás se alcanzaría el estado de equilibrio. Un sistema que intercambia materia con sus alrededores haciendo que sus propiedades macroscópicas varíen no presenta una situación de equilibrio. Como hemos dicho ya, es posible alcanzar el estado de equilibrio desde cualquiera de los extremos, en cualquiera de los sentidos. Un equilibrio es un estado dinámico en el que se producen cambios de manera continua. Estos cambios son en ambos sentidos y a la misma velocidad, por lo que no hay variaciones en sus propiedades macroscópicas. Aunque no se aprecien cambios a simple vista en el sistema, los cambios son continuos en ambos sentidos del equilibrio. Continuamente se está produciendo la reacción en ambos sentidos. Y la principal variable capaz de controlar el equilibrio es, sin duda, la temperatura. La constante de equilibrio es una constante, una relación numérica única que existe entre las concentraciones en equilibrio de reactivos y productos a una temperatura determinada. En este caso tenemos un tipo de sistema homogéneo en equilibrio en el que todos los componentes se encuentran en la misma fase. Se trata de la reacción de formación de yoduro de hidrógeno en un recipiente cerrado. El estado de equilibrio se caracteriza porque las concentraciones de todos los componentes se mantienen constantes, pero dichas concentraciones en equilibrio dependen de las proporciones relativas de las sustancias. Si partimos de las siguientes concentraciones iniciales de todos los componentes, estas serían las concentraciones finales de cada una de las sustancias una vez alcanzado el estado de equilibrio en el recipiente.
Y si partimos de diferentes concentraciones de reactivos y productos, obtenemos también diferentes concentraciones en estado de equilibrio. Podemos observar que una vez alcanzado el equilibrio entre reactivos y productos, hay una relación entre ellos que se mantiene constante a una cierta temperatura entre sus concentraciones, en nuestro caso 450 grados centígrados. El valor de esta relación de concentraciones cuando se ha alcanzado el equilibrio es aproximadamente 57. A esta relación se le conoce con el nombre de constante de equilibrio y se simboliza como K sub C. El subíndice C indica que esta constante está expresada solo para las condiciones de equilibrio, aunque en muchas ocasiones se suele omitir al entenderse que estamos estudiando procesos en equilibrio. Es decir, si en cada caso de los anteriores hacemos esta relación entre concentración de reactivos y productos cuando se alcanza el equilibrio, siempre obtendremos un valor aproximado de 57. Por convenio, expresamos en la constante las sustancias a la derecha de la reacción como numerador y las que se encuentran a la izquierda como denominador. En la expresión, las concentraciones estarán elevadas al correspondiente coeficiente estequiométrico que aparece en la reacción para cada sustancia. Fijaos que aquí tenemos un 2, pues elevamos la concentración de yoduro de hidrógeno en equilibrio al cuadrado. Genéricamente podemos representar la constante de equilibrio de la siguiente manera. Partimos de una ecuación genérica, ¿vale? Y K sub C tendría este valor de aquí. Si el valor de K sub C es elevado, es muy grande, decimos que la mezcla en equilibrio contiene una gran cantidad de productos y la reacción estará muy desplazada hacia su formación. Y si el valor de K sub C es pequeño, la concentración de productos en la mezcla sería bajo y la reacción cesará enseguida en el caso de que partamos de los reactivos. La constante de equilibrio tendrá unidades dependiendo de la estequiometría de la reacción. En nuestro ejemplo del yoduro de hidrógeno, la constante no tendrá dimensiones, será dimensional. Fijaos, el valor de las unidades de concentración se anularía. En el numerador tenemos concentración al cuadrado, moles partido por decímetro cúbico al cuadrado. Y en el denominador tenemos moles partido por decímetro cúbico por mol partido por decímetro cúbico, se anularía todo. Es decir, las unidades de la constante de equilibrio para este caso en concreto, de esta reacción en concreto, no tendría unidades, sería adimensional. También cuando sumemos dos reacciones, deberemos multiplicar las constantes de equilibrio de ambas para obtener la de la nueva reacción. Fijaos que aquí tenemos dos reacciones, cada una con su correspondiente constante de equilibrio. Si sumamos ambas, pues la constante de equilibrio de esta nueva reacción será el producto de las dos anteriores. Un segundín, paramos solo un segundín solo para deciros que si os gusta lo que veis, por favor suscribíos y que se vea que os gusta, que de verdad que ayudáis mucho al canal y motiváis para seguir añadiendo nuevo contenido. ¿Sí? Venga, seguimos. Resulta conveniente expresar la constante de equilibrio para aquellas reacciones en las que intervienen gases como función de las presiones parciales en lugar de las concentraciones. Esta constante será análoga a la de las concentraciones, solo que en lugar de estas aparecerán las presiones parciales de los gases que intervienen. Veamos este ejemplo de la reacción de formación del amoníaco. En esta mezcla habrá un estado de equilibrio entre reactivos y productos. La constante de equilibrio en función de las presiones parciales para cada una de las sustancias presentes en el sistema será esta de aquí.
y en el estado de equilibrio tendrá un valor definido como pasaba con la constante de equilibrio en función de las concentraciones. La expresión tendrá una forma análoga. Se puede establecer una relación entre ambas constantes, entre K sub C y K sub P. Podemos partir de la ecuación de gases ideales. Vamos a suponer que todos los componentes se comportan como gases ideales. Aislamos de aquí la presión y la colocamos en función de las concentraciones. Moles partido por volumen nos da el valor de la concentración del gas. Y sustituimos el valor de las correspondientes presiones en la constante de equilibrio. La relación de concentraciones nos dará el valor de K sub C. Y en nuestro caso particular, para nuestra reacción de formación del amoníaco, podemos expresar K sub P en función de K sub C de esta manera. Podemos generalizar entonces para una reacción entre gases. Tomamos una reacción genérica, ¿vale? Pues la correspondiente K sub P será este valor de aquí. Y la relación de esta constante con la constante K sub C de equilibrio será esta que tenéis aquí, donde incremento de gamma será la diferencia entre la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la A de los reactivos. Cuando hablamos de reacciones que tienen lugar en disolución acuosa, la concentración del agua es constante, por lo que podemos englobarla en la constante de equilibrio. Veamos a qué nos referimos con todo esto. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la reacción de ionización del ácido acético. Su constante de equilibrio será esta que tenéis aquí, pero la concentración del agua en sí misma es constante, esta que aparece aquí en el denominador. Para un volumen de 1 litro de agua, la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo partido por centímetro cúbico, por tanto, 1 decímetro cúbico son 1000 gramos. Pasamos estos gramos a moles, tenemos 55,5 moles de agua en 1 decímetro cúbico. Esta concentración es siempre constante, por lo que podemos sacarla del denominador y multiplicarla por la constante de equilibrio y englobar el conjunto como una nueva constante. Se suele trabajar con la constante K sub A, que engloba la concentración del agua, ¿vale? A esta constante, ¿vale? A la que llamaremos constante de acidez, en este caso del ácido acético. Este tipo de reacciones de equilibrio las veremos más adelante durante el estudio de los ácidos y las bases. En aquellas reacciones en las que intervienen especies en estado sólido o líquido, sus concentraciones son constantes y también pasarán a formar parte de la constante de equilibrio. Por ejemplo, en esta reacción de equilibrio entre el bromo líquido y gas. La constante de equilibrio será esta que tenéis aquí, puesto que la concentración del bromo líquido es constante en sí misma, podemos escribir K sub C de esta manera. Es decir, la concentración de bromo líquido pasará a multiplicar la constante de equilibrio, obtendremos una nueva constante. O bien, como K sub P, igual a la presión de vapor del bromo gas en equilibrio con el bromo líquido. Otro tipo de reacciones que podemos considerar. Ejemplos de equilibrios iónicos son las reacciones entre metales y ácidos o sales en disolución y los procesos de disolución de sales insolubles. Por ejemplo, en una reacción de oxidación-reducción entre el cobre y el zinc. La constante de equilibrio será esta de aquí, ya que las concentraciones de zinc sólido y de cobre sólido son constantes. Estas se encuentran englobadas en el valor de K sub C. Esto lo veremos más adelante en el estudio de las reacciones de oxidación-reducción. Y en procesos de disolución la constante de equilibrio se denomina producto de solubilidad. Se simboliza como K sub S. Por ejemplo, en el caso del cloruro de plata será esta de aquí. La concentración de cloruro de plata sólido
no aparece en la expresión porque se encuentra englobada en el valor de la constante de solubilidad. Esto lo veremos con mayor detenimiento cuando lleguemos al estudio de las reacciones de precipitación. La constante de equilibrio nos va a permitir decidir, a partir de unas concentraciones iniciales que intervienen en una reacción, predecir el sentido de evolución de un sistema. Representamos Q sub C como la relación de concentraciones que existe entre reactivos y productos, pero no necesariamente en las condiciones de equilibrio, sino en un estado en concreto, ¿vale? No en equilibrio. Para una reacción como esta que tienes aquí, Q sub C será esta. De tal forma que si Q sub C es igual a K sub C, a la constante de equilibrio, el sistema está en equilibrio. En caso de que Q sub C sea menor que K sub C, los reactivos estarán en exceso respecto de los valores de las concentraciones en equilibrio, y la reacción se desplazará de manera espontánea hacia la formación de productos. Mientras que si Q sub C es mayor que K sub C, los productos son los que estarán en exceso y la reacción tendrá lugar de manera espontánea hacia la formación de reactivos. Este mismo razonamiento sirve también para la relación establecida entre K sub P y Q sub P, donde Q sub P es la relación entre las presiones parciales de reactivos y productos en condiciones que no tienen que ser necesariamente las del equilibrio. Nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.